Hola, qué bueno verlos de nuevo, queridos amigos. Hoy hablaremos sobre exoplanetas con Diana Dragomir. Bienvenida de nuevo, Diana. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Diana Dragomir es profesora asistente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, que es Un exoplaneta es un planeta que se encuentra alrededor de una estrella que no es el Sol, o sea, un planeta fuera del sistema solar que orbita o gira alrededor de otra estrella. Las detectamos con diferentes métodos. Uno de los métodos de los que creo que hablaremos más hoy es el método de tránsito, que también es el más fácil de explicar. Es un método donde si la órbita del planeta está alineada con la línea entre nosotros y la estrella, entonces podemos observar una pequeña disminución en el brillo de la estrella. Cuando el planeta pasa entre la estrella y nosotros, entonces me baso en esa disminución del brillo de la estrella. Podemos medir el tamaño del planeta y si seguimos observando ese sistema también podemos medir el periodo de la órbita. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma al planeta dar una vuelta completa alrededor de la estrella? y si no está alineado con la dirección que hacemos. Entonces, es complicado. Pero puedo decirles que en ese caso es muy difícil medir el tamaño del planeta y muchas veces solo podemos medir el peso del planeta. Así que todo agita las cosas. Pero incluso el peso es muy difícil de medir con precisión y muchas veces es más bien un límite. Así que podemos medir el peso mínimo del planeta o podemos decir que es aproximadamente el doble del peso de la Tierra, pero más o menos la mitad del peso de la Tierra. Así que es mucho más difícil medir las propiedades físicas del planeta si no transita y por eso nos vamos a concentrar un poco más en los planetas que transitan, especialmente hoy. Pero existen métodos, ¿no? Solo que en general son un poco más imprecisos. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de exoplanetas y cómo se comparan con los planetas que conocemos en nuestro sistema solar? Esa es una gran pregunta. Hasta ahora hemos descubierto planetas del tamaño y peso de la Tierra, así como planetas que serían similares a Júpiter y Saturno. Pero también hemos encontrado muchos planetas que, en cuanto a tamaño, están entre el tamaño de la Tierra y el tamaño del planeta Neptuno. Por ejemplo, el planeta Neptuno para algunos puede parecer pequeño, para otros puede parecer grande. Es un planeta gaseoso y su tamaño es unas 4 veces mayor que la Tierra. Se han descubierto muchísimos planetas alrededor de otras estrellas que tienen un tamaño 2 o 3 veces mayor que el de la Tierra, algo que no existe en el sistema solar. Y eso nos lleva a una de las subramas de la última década, por así decirlo, o incluso más, y no solo eso. Pero estos planetas que no existen en el sistema solar son los más comunes alrededor de otras estrellas. De los más comunes en otros sistemas, Y entonces, estando entre la Tierra y Neptuno, ¿son rocosos o gaseosos? depende, a veces son rocosos, otras veces son gaseosos. Esa era la gran pregunta al descubrir estos planetas, ¿no? ¿Cómo son? ¿Se parecen a la Tierra o a Neptuno? Además, parece que depende mucho, pero no solo del tamaño. Entonces, hay algunos planetas que son, digamos, el doble del tamaño de la Tierra y que parecen ser rocosos, y otros también del doble del tamaño de la Tierra, pero tienen una atmósfera abundante que podría ser como un mini planeta gaseoso, así que la variedad es asombrosa. ¿Puedes explicar el significado de la zona habitable en los estudios sobre exoplanetas? Entonces, la zona habitable se define como la zona donde creemos que puede existir agua en forma líquida. Así que principalmente depende de la temperatura. Entonces, a cierta distancia de la estrella, la temperatura baja lo suficiente como para que el agua ya no esté en fase gaseosa, sino que esté en fase líquida.
Y ahí es donde comienza aproximadamente la zona habitable. Y más allá, la temperatura baja mucho y el agua solo está en forma de hielo. Entonces, por así decirlo, esta zona entre los dos límites es la zona habitable. Se calcula un poco más complicado que solo la temperatura, cómo disminuye la temperatura en relación con la distancia de la estrella, pero en general así es como se define. Y desde esta perspectiva, ¿qué son y cómo contribuyen a la investigación de estos exoplanetas? Misiones como el telescopio espacial James Webb o el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, sí. Satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito descubre los planetas y el telescopio espacial James Webb descubre las atmósferas o estudia sus atmósferas aún. Entre las 3 selecciones de planetas y los 3 planetas descubiertos por satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito descubre cientos o miles de planetas. Con James Webb podemos elegir los más prometedores, los que tienen más probabilidades de tener una atmósfera o los más fáciles de analizar. Y observamos su atmósfera con Genusor, que es mucho más grande y puede estudiar estos planetas con mucho más detalle. En tu trabajo de investigación has estudiado supertierras y subneptunos. ¿En qué se diferencian estos planetas de los de nuestro sistema solar y qué has descubierto sobre su composición? Sí, entonces los supertierras y los subneptunos son esos planetas que tienen un tamaño entre el de la Tierra y el de Neptuno. Bueno, como decíamos al principio, es complicado. En general, las que están por encima, digamos 1,6 o una vez y media el tamaño de la Tierra, tienden a ser mini planetas, mini gaseosas. Las que son más pequeñas que una vez y media el tamaño de la Tierra son planetas que son rocosas en general, aunque también depende mucho de dónde se encuentre el planeta. Entonces, si un planeta está muy cerca de la estrella y recibe mucha radiación de la estrella, mucha radiación infrarroja, vida más en ese rango, entonces puede ser incluso un poco más grande y carecer de atmósfera. Así que hemos descubierto algunos planetas de ese tipo que son así. Eso es por eso. La radiación de la estrella tiende a eliminar la atmósfera del planeta bastante rápido y entonces el planeta prácticamente se queda solo con el núcleo del planeta rocoso y necesitamos. Para buscar vida necesitamos un planeta rocoso con un poco de atmósfera. Eso decimos porque aquí conocemos la vida en un planeta que se parece mucho a esa descripción. Pero recientemente creo que algunos astrónomos han empezado a impacientarse con esos criterios y han comenzado a considerar que tal vez han descubierto vida en otros planetas. Creo que hablaremos un poco más adelante sobre eso. En tu investigación, buscas planetas que sean más pequeños que Neptuno. ¿Tú no te has impacientado? ¿Qué es lo que te hace quedarte en esta área? También me interesa la cuestión de la vida, es decir, si existe vida fuera de la Tierra, pero también simplemente cómo se forman los planetas e incluso qué tan frecuente es el sistema solar o los sistemas que se parecen al sistema solar. Y creo que al responder estas preguntas también obtendremos indirectamente una respuesta más clara sobre si existe o no vida. Sé que hay en planetas, no sé sobre otras estrellas, yo creo que sí, pero es simplemente una opinión y una opinión basada en estadísticas y en el número de planetas que sabemos que existen. Hasta hoy hemos descubierto unos cuantos miles de planetas, pero podemos partir de ese número y sabiendo a cuántas estrellas hemos observado. Podemos decir que cada estrella aproximadamente tiene un planeta gaseoso o rocoso y empezamos a tener una idea de cuán frecuentes son los planetas rocosos en la zona habitable. Y por ahora no sabemos con mucha precisión esa cifra, pero parece que no es cero, ¿no? Incluso si es solo el 1%. Siendo trillones o al menos millones, miles de millones al menos de estrellas en nuestra galaxia,
Para mí eso es suficiente como respuesta a la pregunta de si existe vida, a la pregunta. En tus investigaciones mencionaste el desierto de los Neptunos calientes. ¿Puedes explicar qué es y por qué es importante? Sí, entonces el desierto de los Neptunos calientes no está entonces el desierto de los Neptunos calientes no está en la zona habitable. Empecemos con eso. Entonces es una zona. Es un desierto en distancia. Entonces, bueno, es un desierto porque está en dos dimensiones. Una dimensión es el tamaño del planeta. La otra dimensión es la distancia alrededor del planeta. Se trata de una zona muy cerca de la estrella, donde no creemos que deberían existir planetas de ese tamaño entre ¿qué? Los planetas a esa distancia muy cerca de la estrella deben ser o rocosos o muy masivos y prácticamente planetas gaseosas. Así que no creemos que existan planetas en esa zona porque al ser las temperaturas muy altas, alrededor de 2000 grados Celsius, muchas veces miles de grados Celsius. Un planeta que no tiene suficiente masa para mantener la masa. También pienso en la gravedad para mantener una atmósfera gaseosa. Debería perderla completamente. Eso significa que o tienes la masa de Júpiter y entonces puedes mantener esa atmósfera incluso contra la radiación de la estrella, o si tienes una masa menor que esa, pierdes toda la atmósfera y te vuelves un planeta rocoso. Yo también digo que no tengo atmósfera. No solo yo, sino también otros astrónomos hemos encontrado planetas en este desierto y son extremadamente interesantes. El principio no debería existir, entonces, ¿qué hacemos? Cuando las descubrimos, las ponemos en el telescopio espacial James Webb y vemos qué pasa con esa atmósfera y qué hay en ella. Leí que tu equipo detectó recientemente una atmósfera en un exoplaneta rocoso, 55 Cancri e Cancri E. ¿Qué significa este descubrimiento? Exactamente qué. Sí, entonces este es un super planeta terrestre que recibe una temperatura de aproximadamente 2000 grados Celsius. No lo creía. Inicialmente no fue descubierta, no se pensaba que este planeta tuviera una atmósfera, pero con el tiempo, con más observaciones, no solo de James Webb, sino también del telescopio Spitzer, hace casi 10 años nos dimos cuenta de que había algo allí, había señales de que podría haber una atmósfera, y con James Webb descubrimos eso en la atmósfera del planeta A. Monóxido de carbono. De hecho, no sabemos si es monóxido de carbono o dióxido de carbono, porque no tenemos la precisión para distinguir entre los dos, pero sabemos que uno o ambos están presentes y están presentes en abundancia. Tan grande que no se trata solo de un poco así. En la superficie del planeta está claro que hay una atmósfera bastante densa, más grande que la de Venus, porque de todos modos, este planeta, 55 Cancri, es más o menos 2 veces más grande o más densa que la de Venus. Y eso nos dice que sí hay una atmósfera ahí. ¿De dónde viene esa atmósfera? ¿Por qué debería existir? Si hubiera una atmósfera inicial desde la formación del planeta, creemos que es una atmósfera que se crea desde el interior del planeta a 2000 grados Celsius. Los gases que están atrapados dentro del planeta salen al exterior a través de la lava por la superficie del planeta, que está prácticamente derretida. Y entonces estos gases reemplazan constantemente la atmósfera, que probablemente es expulsada por la estrella debido a la radiación de la estrella, pero se reemplaza constantemente desde el interior del planeta, precisamente por el calor. Y esa es la teoría actual. Pero seguimos intentando obtener datos de James Webb con otros instrumentos para intentar verificar esta hipótesis. Déjame volver a la prueba. ¿Cómo contribuyen los eventos de un solo tránsito en los datos de la prueba al descubrimiento de exoplanetas con periodos orbitales largos? Contribuyen bien.
Entonces sí, para que existas. En resumen, la prueba observa durante unos 2 años. Observa casi todo el cielo, así que busca planetas alrededor de cualquier estrella que sea lo suficientemente brillante para que la prueba pueda observarla. Pero para poder observar todo el cielo en 2 años, eso significa que cada sección del cielo es observada durante aproximadamente un mes, o así era al principio cuando fue lanzado hace casi 8 años, así que observando cada parte del cielo solo por un mes. Eso significa que si tenemos un planeta que tiene un periodo, digamos, de 60 días, o sea, orbita alrededor de la estrella en 60 días, si tenemos suerte, podemos detectar solo un tránsito en ese mes o ningún tránsito. Si detectamos solo un tránsito, tenemos una oportunidad esta. Así que no sabemos que el periodo es de 60 días, pero si detectamos solo un tránsito, nos permite decir que al menos el periodo es más largo que aproximadamente un mes. Y de esta manera hemos descubierto planetas de hasta cientos de días. Y tengo una estudiante que está trabajando ahora en un sistema que tiene un planeta, o podría ser una política mágica. Rangoduna. No sabemos con certeza, así que el peso está en algún punto entre un planeta y una mini estrella, algo así, pero sigue siendo un objeto muy interesante y solo transita una vez en todas las observaciones de satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, y parece que tiene un periodo de 3000 días, lo cual es un récord 10 veces mayor que el récord anterior. Y nos estamos preparando para terminar este artículo y enviarlo a la revista Nature para ver si lo aceptan. Pero es un sistema muy interesante porque no solo está este objeto que transita, sino que también hay una supertierra y además un planeta gaseoso con una masa intermedia entre los dos. Y no entendemos exactamente cómo es que existe este sistema porque parece que hay muchas interacciones dinámicas entre los 3 planetas y estamos tratando de entender si es estable en este momento o si no debería serlo. Si no, Tienes que escribirle a Newton porque sabes que Newton se pregunta cómo es que el sistema es estable. es estable, aunque parece que cambia todo el tiempo. Bien. Inicialmente, una colega del Instituto Tecnológico de Massachusetts dijo: tengo un problema, parece que el sistema no es estable. Bueno, sí, de hecho es un problema, pero después dijo: no leí bien los resultados de las simulaciones. Y entonces se dio cuenta de que en realidad está cambiando la excentricidad de la órbita durante varios millones de años. Y parece que eso va a continuar por un tiempo. Porque mencionaste que van a publicar un artículo. Me gustaría preguntarte si puedes contarnos cuáles son algunos de los desarrollos o descubrimientos más interesantes en tu campo que esperas ver publicados por ti, por tus colaboradores o por otros en el próximo tiempo. Entre los descubrimientos que ha hecho James Webb hasta ahora en el campo de los resultados hay muchas sorpresas, incluyendo una molécula que se llama dióxido de azufre, 2-dióxido de sulfin. Y para mí, otra cosa muy interesante es que se han descubierto objetos con el peso de un planeta, es decir, varias veces el peso de Júpiter, pero solos. Así que se formaron como una estrella, sin sus propios planetas, y no se formaron alrededor de una estrella. Y aún así tienen una masa muy baja y eso causa algunos problemas en cuanto a la formación de planetas, porque pensábamos que un planeta se forma en un disco de polvo y gas alrededor de una estrella. Si ahora ese mismo peso de planeta se puede formar, se forma como una estrella, más bien a partir de una nube de gas que se contrae. Cambia muchas de nuestras ideas sobre cómo se forman las estrellas en comparación con los planetas y si en realidad hay una diferencia o más bien es una cuestión de contenido. Y a veces puede ser un objeto muy masivo que se forma como un planeta al mismo tiempo, puede existir un objeto menos masivo que se forma como una estrella. Entonces empezamos a crear un poco de confusión entre estrellas y planetas y cómo se forman cada una de ellas.
Esos son solo dos. Hay muchos otros descubrimientos aún por hacer, así que es muy difícil prever qué va a pasar. Pero puedo decir esto, pensándolo un poco, un proyecto muy importante. La TSA dedica actualmente 500 horas de tiempo en el James Webb. Es para averiguar si los planetas alrededor de las estrellas rojas, que son estrellas más pequeñas que el Sol, pero también tienen una irradiación relacionada con rastros mucho más fuertes. Y por eso muchas astrónomas consideran que los planetas alrededor de estas estrellas han perdido su atmósfera, aunque estén a una temperatura más baja que muchos otros. Entonces, desde el principio del sistema, pero no estamos seguras. Entonces, un proyecto es observar unas cuantas decenas de planetas llamados rocosos. No estamos seguras, pero pequeños, para que tengan una buena probabilidad de ser rocosos y ver si aún así tienen una atmósfera muy pequeña. Bueno, como la Tierra, entonces la Tierra es un planeta rocoso, aunque tiene una atmósfera, porque la atmósfera es muy pequeña. Para ver un poco si en general los planetas alrededor de estas estrellas tienen atmósfera o no. Y en los próximos años creo que sí. Tenemos una respuesta más clara y eso nos ayuda a decidir si vale la pena. Sigamos buscando señales de vida en estos planetas que son más fáciles de detectar y por eso muchos astrónomos los consideran interesantes para la vida. O si no, vale la pena. Y tenemos que volver a las estrellas que se parecen al Sol y buscar vida en los planetas que orbitan alrededor de esas estrellas. No olviden agradecer. De alguna forma también se parecen al sistema solar. A veces sueñas con esos planetas cuando te acuestas, te preguntas cómo serían, cómo se ven, porque sabes tanto sobre ellos que puedes imaginártelos. No sueño de noche, pero muchas veces pienso cuando aparecen algunos descubrimientos que, digamos, a veces pueden ser exagerados o, aunque no sean exagerados, siempre intentamos interpretar los resultados un poco más de lo que creemos que está claro. Y eso es normal, pero muchas veces me pregunto si realmente logramos llegar a ese planeta o no. Nos dimos cuenta de que es completamente diferente a todas las hipótesis que teníamos y eso me mantiene un poco objetiva y de esa manera. O sea, seguir sin buscar algo en el mundo y recordarme que la ciencia es ciencia en la investigación. Sí encontramos la respuesta a las preguntas, pero muchas veces son probabilísticas, así que solo existe una probabilidad de que la respuesta sea la misma, esta respuesta. Pero muchas veces surgen nuevas preguntas y tenemos que seguir obteniendo datos para responder también a esas preguntas. Eso no significa que no estemos avanzando, solo que tengo que, sí, recordarme a mí misma, mantenerme abierta y no pensar en buscar algo específico. Cuando intento hacerte una pregunta. La última pregunta. Probablemente todos te preguntan sobre la vida extraterrestre y sobre la vida extraterrestre inteligente. Me gustaría, si es posible, una respuesta más específica. ¿Aproximadamente cuántos planetas en nuestra galaxia podrían tener una u otra, más o menos dónde, algo más que simplemente decir que existen en algún lugar, pero no sabemos dónde? No puedo dar una respuesta fin. No sabemos dónde. Puedo dar matices de nuevo. Sí, entonces, además de, bueno, yo creo que existe o que existió vida llamada inteligente. ¿Qué significa la inteligencia? Para la vida que no se parece a nosotros. Bueno, y esa es una pregunta filosófica, pero además de eso, yo quiero algo un poco más concreto. ¿Cuál es la duración de tiempo? Si pensamos en cuánto tiempo han existido los humanos en la Tierra, para no decir cuánto tiempo más vamos a existir, digamos que existiremos unos cuantos miles de años más. Es posible, puede ser, pero no se sabe. Es un periodo tan corto en la vida del universo que creo que es más difícil que sea más. Lo más complicado son las probabilidades de que existamos nosotros en el mismo periodo que otro periodo corto de vida inteligente en otro planeta. Estas probabilidades son muy bajas, entonces, ¿qué tan probable es que haya existido vida inteligente antes de que tengamos la capacidad de encontrarla o después de que ya no existamos nosotros?
pero las probabilidades de que sea exactamente en el mismo periodo de tiempo que nosotros son muy bajas. Y eso es simplemente un argumento basado en el hecho de que los humanos aparecieron en la Tierra muy tarde En la vida del sistema y que pueden desaparecer muy rápido. y que pueden desaparecer. Pero incluso si no consideramos eso, sigue siendo un periodo muy corto en la vida del sistema o nosotros. Y creo que eso es lo que más me hace decir que no lo sé. No creo que podamos encontrar las señales. La vida inteligente se basa más en eso. Pero eso no significa que no hayan existido, que no vayan a existir o que no existan ahora. Pero están muy lejos de nosotros y no podemos detectarlos. Cuéntanos en qué estás trabajando ahora y qué es lo que te quita el sueño por la noche, lo que te hace levantarte por la mañana. En este momento estoy en Santa Bárbara, en un centro de física, donde hay un programa así, donde se reúnen varios investigadores para discutir sobre ciertos problemas, en este caso. Se trata de planetas rocosas, pero las que están muy cerca de la estrella, cómo se formaron y cómo llegaron tan cerca de la estrella no está claro. Mi campo es más teórico que mi trabajo, pero es útil conocer otros campos. Así que aprendo mucho aquí. En el caso de que esté en California esta primavera, en general es porque trabajo con un colaborador en la Universidad de California, Riverside. Es una pregunta que me han estado molestando desde hace algunos años, o digamos ya desde hace algunos años, al menos 2 o 3 años. ¿Cuál es la relación entre Júpiter en el sistema solar y los planetas que están dentro de Júpiter? Creo que también tiene mucho que ver con la presencia. Hay muchas posibilidades, muchas preguntas y respuestas que empiezan a surgir, pero en especial una de las ideas es que si no existiera Júpiter, los planetas del interior del sistema solar podrían haber sido mucho más masivos y más grandes, y entonces podrían haberse convertido incluso en mini planetas gaseosos. En ese caso, no está claro si podríamos tener vida o si nosotras podríamos existir. Ahora, se trata de planetas sin una costura al frente, tal vez una especie de océano interior, pero más bien algo como el planeta K2-18b, y eso es porque el material en el disco donde se forman los planetas está retenido, está bloqueado por la presencia de Júpiter, que creemos que se formó primero, ¿cierto? Y entonces, este material permanece principalmente fuera de la órbita de Júpiter y previene que los planetas interiores crezcan. Así que permanecen pequeños, de hecho, permanecen del tamaño perfecto para la vida. Gracias al universo entero y gracias a Diana por su presencia. Gracias.